El día de hoy quiero terminar el mensaje que inicié el domingo. Esta no es necesariamente la segunda parte, porque todo era un solo mensaje. Estamos en la serie, retomamos la serie sobre héroes de la fe y estamos viendo diferentes personajes de la fe. Y si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles qué consejo ellos a nosotros nos darían para nuestro caminar en fe y nuestra carrera de fe, estamos viendo qué es lo que nos dirían por las experiencias que ellos vivieron. Entonces el domingo quería compartir 5 consejos que nos daría Moisés. Estamos viendo a Moisés. Moisés es uno de los líderes más destacados del pueblo de Israel. Es un gran personaje, un hombre que llegó hasta los niveles más altos de la sociedad y también fue humillado por el Señor a los niveles más bajos. Y Dios lo moldeó, trabajó en él para poder utilizarlo como un tremendo instrumento de honra para cambiar el destino de una nación y también del mundo. Y Moisés nos diría muchas cosas y tratar de limitar los consejos que él nos daría a 3 o 4 o 5 es difícil. Pero el domingo le mencioné 3 cosas que él nos diría. Primeramente, de que si nos humillamos ante el Señor nos va a exaltar. Y la Biblia dice que él fue el hombre más humilde, más manso en todo el mundo. Un hombre que no inició con esa humildad, pero a través de los procesos de la vida llegó a ser el hombre más humilde. Y Dios quiere usar al humilde como un instrumento de honra, pero al prepotente, al orgulloso lo ve de lejos. Y mencionamos el tremendo reto que hay en cada uno de nosotros de hacer a un lado el orgullo. Ese fue el primer pecado. Ese fue el pecado de Luzbel en el cielo. Quiso hacerse al nivel de Dios y pagó un terrible precio, y después trató con la misma mentira de engañar a Adán y Eva. Y les dijo: Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque cuando coman de ese árbol van a ser como Dios. Usando la misma mentira, el mismo engaño del orgullo. Y ese ha sido el problema de nosotros los seres humanos desde el inicio. La segunda cosa que él nos diría es que recordemos que Dios pelea nuestras batallas. Dios está trabajando para nuestro bien, y algunas cosas las hace detrás de la escena y no conocemos lo que él está haciendo. No podemos entender todo lo que está haciendo hasta después. Pero Dios pelea por nosotros, y Dios tiene un plan en cada situación para darnos la victoria. Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca. Dios nunca ha perdido una batalla. La tercera cosa que Moisés nos diría es que el gran poder o gran autoridad que se nos delega es una gran responsabilidad que se nos impone. Todos ustedes que son dueños de sus empresas, de sus negocios, o que están en alguna área de responsabilidad en su trabajo o sus quehaceres, usted sabe que al estar al frente de personas, al estar en lugar de alto poder o alta autoridad, lleva eso también una tremenda responsabilidad, porque al final del día uno es el responsable. Y uno necesita siempre saber que mientras más alto uno sube, mientras más dones Dios le da, más responsabilidad Dios le da, más influencia Dios le da, la responsabilidad siempre será mayor. Y esta es una advertencia para nosotros siempre, siempre, siempre. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Pero hoy quiero que veamos la cuarta cosa que Moisés nos diría.
Y creo que si estuviera Moisés con nosotros o pudiéramos conversar con él y le diríamos, cuéntanos, ¿qué otra cosa pudiéramos nosotros hacer para tener una vida victoriosa y una vida de fe victoriosa? Yo creo que él nos diría, elige los tesoros del cielo en lugar de los tesoros del mundo. Elige los tesoros del cielo en lugar de los tesoros del mundo. Y Moisés nos diría eso porque él experimentó eso, él vivió eso. Moisés creció en el palacio real en Egipto. Moisés fue una persona que tuvo una vida de privilegio. Esos primeros 40 años de la vida de Moisés fue un hombre con muchos privilegios. Egipto era la nación más poderosa en ese tiempo. Tenía la mejor educación, la mejor ciencia, las mayores riquezas, las mejores ventajas. Todo lo tenía Moisés. Llegó al punto de los niveles más altos. Josefo, el historiador judío, en unos años después de Cristo, él sugiere que una de las cosas que Moisés posiblemente hizo en su tiempo al estar en Egipto era de que él era un general del ejército egipcio, un hombre con mucha responsabilidad. No era una persona ahí haciendo el bulto, no era una persona ahí pintada, no era una persona que porque era el nieto del faraón, pues entonces démosle algo que hacer. Era un hombre, dice la palabra, y lo vimos el domingo, poderoso en acción y poderoso en palabra. Una persona que hablaba, hacía, se comportaba como un príncipe de Egipto. Pero él hizo algo que nos dice Hebreos capítulo 11. Vaya conmigo. Y aquí está la parte donde está Moisés en el capítulo 11 de Hebreos. Mire lo que dice. Quiero que usted lo vea, y en mi Biblia yo tengo estas partes subrayadas que voy a resaltar al leer. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. ¿Lo tiene? Hebreos 11:24 dice, por la fe. Diga conmigo, por la fe. Otra vez, por la fe. Entonces no fue por interés, no fue por miedo, no fue por aprovecharse, no fue por ninguna otra razón, sino por la fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Y cuando habla de hecho grande, no solo está hablando de su edad o su estatura, está hablando también de la posición que él tenía en Egipto. Hecho ya un hombre grande, un hombre potente, un hombre de autoridad, un hombre de influencia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado, escuche, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado siempre nos va a dar deleites temporales. El pecado siempre será deleitoso, pero será temporal. El deleite que Dios da es para toda la vida, es eterno. Teniendo por mayores riquezas, había algo mejor que todo lo que él tenía, mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, diga por la fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés sabía que había algo más allá
de lo que no se podía ver. Había algo más allá que el mundo físico, algo más allá que las riquezas físicas, y nos dice precisamente el versículo 27 que él tenía su mirada sobre el invisible. Y invisible con la I mayúscula, refiriéndose a Dios. Tenía su mirada puesta en Dios. Usó sus ojos de fe para ver a Dios. Y algo que me llama poderosamente la atención en esto, queridos hermanos, es que él se crió 30 y algo de años en el palacio de Egipto, y únicamente tuvo los primeros años, 5, 6 años, que estaba con sus padres. El resto del tiempo con la ciencia, con el conocimiento, con los estudios, con la ideología y todo lo que es un paganismo total. Y él se crió en eso. Pero algo le dejaron sus padres cuando él era pequeño. Algo sembraron en su corazón. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en el camino del Señor, y cuando sea grande o sea adulto, no se apartará de él. Esa semilla, esa verdad que está sembrado en sus hijos, quedará con ellos a donde quiera que ellos vayan, independientemente qué decisiones ellos toman en la vida. Y es lo que pasó con Moisés. Egipto y la cultura de Egipto no era una cultura cristiana. No era una cultura temerosa de Dios. Todo lo contrario. Tenían sus dioses, tenían su magia, tenían sus hechiceros, tenían sus sacerdotes a dioses ajenos. Y en ese contexto está creciendo Moisés, y llega a un punto donde tiene una gran influencia en la nación, y él dice: yo voy a optar por seguir a Dios. Y si mi nación no sigue a Dios, si mi cultura no sigue a Dios, si los principios de la gente que me rodea no sigue a Dios, yo voy a seguir a Dios. Yo no voy a seguir la corriente. Es por eso que inicia diciendo: por la fe hizo esto, por la fe dejó Egipto, por la fe, porque había una convicción en él. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser personas de convicción. Personas de convicción. Hay algo mucho más valioso que lo que se ve en la vida. Hay algo mucho más valioso. Jesús habló de esto. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Esto es lo invisible, a donde Moisés estaba viendo, lo invisible. Hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Donde esté su tesoro, su corazón va a seguir. Su tesoro y lo que usted valora nunca sigue a su corazón. Su corazón sigue lo que usted valora. Y si usted valora su carrera, si usted valora sus estudios, si usted valora su trabajo, si usted valora la empresa, si usted valora todas esas cosas, y las debe de valorar, claro que sí, pero si usted las valora más que valorar los tesoros celestiales, su corazón siempre va a seguir eso. Y es por eso que hay personas que cuando empiezan a surgir, empiezan a escalar en la empresa, o empiezan a crecer en el negocio, o la vida empieza a ser una vida de abundancia, de bendición, de prosperidad, su corazón sigue ese tesoro.
Entonces es más difícil ya uno enfocarse en las cosas de Dios. Y como pastor yo lo veo constantemente. Veo a personas que posiblemente tienen un trabajo que no paga exageradamente bien, pero tampoco es lo peor. Y ahí están, son fieles al Señor, le sirven al Señor, pero el Señor los bendice con algo mayor. Dios los honra y les da algo mayor. Si no se cuidan, la tentación es que el corazón va a seguir ese tesoro. Y uno está pensando más en lo que puede lograr allá, en lo que puede recibir, en lo que tiene. Entonces uno empieza a ser o menos intencional con las cosas de Dios. Y yo lo veo, y cuando veo eso, inmediatamente yo sé que es que el corazón está empezando a seguir un tesoro. Y lo que Jesús está diciendo, que tu tesoro máximo siempre sea lo que no es de este mundo. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que es malo ser bendecido, prosperado. No está diciendo que es malo ser dueño de tu propia empresa. No está diciendo que es malo escalar hasta los niveles más altos de la sociedad. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que esas cosas nunca se conviertan en el tesoro que mueve tu vida. Porque entonces tú harás todo por ese tesoro. Sacrificarás todo por ese tesoro. Sacrificarás tu matrimonio, sacrificarás tu familia, sacrificarás tu iglesia, sacrificarás tu Dios, porque lo que te mueve es ese tesoro. Y a veces Dios permite algunas cosas en nuestra vida para probarnos, probar dónde está nuestro tesoro. Satanás le dijo a Dios: la única razón que Job te sigue es porque le has dado tesoros terrenales. Pero si le quitas los tesoros terrenales, él te va a maldecir. Y Dios dice: bueno, quítale los tesoros terrenales. Y conocemos lo que pasó con Job. No negó a Dios. Y entonces el diablo viene y dice: bueno, es que el tesoro no es lo que tenía, el tesoro es su salud. Y aunque esté palmado pero tenga buena salud, ese es su tesoro. Y Dios le dijo: bueno, toca su cuerpo pero no toque su alma. Y el enemigo tocó su cuerpo con enfermedad. Y hasta la esposa, la linda esposa de Job, doña Job, Jobita, le dice a su esposo: Dios la tiene contra ti. Dios la tiene contra ti. Y el mejor consejo que te doy es que maldigas a Dios y muérete. Personas así que nos aconsejen, ay, 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 ¿verdad? Que Dios nos libre de personas así. Y Dios probó a Job. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida y a veces no las entendemos. Pero yo creo que Dios siempre está trabajando en nosotros para nuestro mejor interés. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere lo peor para nosotros. Quiere lo mejor. Pero lo mejor no siempre es que todo vaya sin ningún problema. Lo mejor a veces es que sigamos enfrentando dificultades para que nos mantengamos de rodillas clamando al Señor. Jesús dijo: hay algo que es mucho más valioso que lo que puedes atesorar aquí en la tierra. Hay algo mucho más valioso. Y una de las cosas que Jesús dijo que no tiene precio es el alma. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué aprovechará usted que gane toda la plata, todo el oro, todos los bienes en el mundo,
y usted pierda su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay. Estas son las cosas invisibles a las que Moisés estaba viendo. Miraba lo invisible, miraba lo espiritual, miraba lo de Dios. Queridos hermanos, le hablo como su pastor, le digo como, le hablo con el corazón en la mano. Yo deseo que Dios le bendiga y Dios quiere bendecirle. Y cuando Dios le bendiga y cuando lleguen esos milagros de prosperidad, no se olvide de Dios. Que su tesoro no sea una relación, porque hay personas que el novio o la novia es el tesoro. Hay personas que el deporte es el tesoro, la finca, la casa, el carro de último modelo. No permita que nada a este lado de la eternidad sea su tesoro. Si usted mantiene a Dios como su tesoro principal, Dios no va a tener problemas en bendecirle y abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Dios quiere hacer algo grande en usted. Pero Moisés nos diría: enfócate mejor en atesorar lo celestial y no lo terrenal. Usa lo terrenal para subsistir, pero usa lo espiritual para atesorar. La quinta cosa que Moisés nos diría es: sobre todas las cosas, sobre todo otro consejo que te he dado, el consejo principal, y lo dejaría al final, porque todos los consejos que nos ha dado dependen de este. Sobre toda cosa, desarrolla una relación personal íntima con Dios. Todos los consejos que Él nos da dependen de esta. Desarrolla una relación personal íntima con Dios. Queridos hermanos, Moisés conocía a Dios íntimamente, profundamente. Moisés tenía una relación con Dios, me atrevo a decir, una relación con Dios como nadie más la ha tenido. Vimos el domingo que no entró a la tierra prometida porque no honró a Dios. Fue un hombre fallado, igual que usted, igual que yo. Pero fue un hombre que amó tanto a Dios. Y solo para que usted tenga una idea, hay muchos pasajes que hablan de esto. Pero para que usted tenga una idea, dos pasajes que menciona esa cercanía que él tenía con Dios. Y solo anótelos, lo voy a leer, pero solo anótelos. Éxodo capítulo 33, la primer parte del versículo 11. Éxodo 33, 11, la primer parte del versículo 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés. Note que dice, note que dice, ¿hablaba quién? No dice hablaba Moisés con Jehová, aunque de hecho hablaba de esa forma. Pero qué interesante que la infalible, santa, eterna palabra de Dios dice que era Dios el que hablaba con él. De esta forma: hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y si uno dice, no, es que eso es de forma figurada, eso no es literal. La Biblia aclara: hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Al llegar esta tarde saludé a varios de ustedes y les saludé o con un puño o con un codo
y con una sonrisa, aunque detrás de la mascarilla. Le saludé cara a cara. No le saludé de forma virtual. No le saludé dándole la espalda. Hablé con usted y le saludé viéndole la cara, como una persona saluda a su compañero. Así dice la Biblia que Dios hablaba. Ahora, Dios habla conmigo. Dios habla conmigo así. Y Dios habla con usted así, pero de forma espiritual. Yo nunca le he visto la cara a Dios. ¿Y usted? Y este pasaje nos dice que había una amistad entre ellos, como cuando alguien habla con un amigo. Eso es sorprendente. Y luego dice Deuteronomio capítulo 34, mire esto. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Y nunca más, por eso digo que no se ha dado esto. Desde el tiempo de Moisés no se ha dado esto. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Qué impresionante esto. Qué impresionante que Dios hable con un mortal de esa forma. Y uno dice, ¿cómo es posible que eso? Bueno, recuerde, él era el hombre más humilde en el planeta Tierra. No había nada de prepotencia en él. No había nada de orgullo en él. No había nada de aprovechamiento en él. Y aún teniendo una relación de este nivel con Dios, se mantuvo humilde. Creo que la peor prepotencia o el peor orgullo que existe es el orgullo espiritual. La prepotencia espiritual. El orgullo es suficiente, terrible. Pero el orgullecerse por algo que Dios está haciendo o algo que le pertenece a Dios, eso no tiene nombre. Moisés aún, mire, dice que cuando hablaba con Dios, es que hay muchos pasajes, no tenemos el tiempo para verlo todo, pero cuando hablaba con Dios, el rostro de Moisés cambiaba y el rostro resplandecía. Y yo me imagino que, bueno, no sé cómo sería, interesante, ¿verdad? ¿Cómo sería? Pero yo creo que sería más brillante que esa lámpara que está ahí. Después de estar unos minutos con Dios, resplandecía su rostro, como la luna resplandece, no porque tiene su propia luz, sino refleja la luz del sol. Su rostro reflejaba la luz brillante de Dios. Y era de tal forma que tenían que ponerle un velo para que la gente no se asustara y la gente pudiera hablar con él, porque si no están así, ¿y qué dijiste? ¿Y qué vamos a hacer? Oh, que Dios nos hable así, ¿verdad? Que Dios nos hable así. De la misma manera que como Moisés, Dios desea intensamente tener una relación con nosotros. Lo anhela profundamente. Y Él inicia esa relación. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno. No es posible, no hay posibilidad que el ser humano tenga conexión con Dios si no es Dios el que inicia eso. Yo creo que Moisés nos diría: Dios quiere tanto tener una relación personal contigo, tan intensa, y por eso Dios ha tomado la iniciativa de traerte hoy aquí. Por eso Dios ha tomado la iniciativa de despertar en ti ese anhelo de buscar a Dios. Entonces, ni siquiera tu propia salvación, qué increíble, ni siquiera mi propia salvación es un mérito mío. No es que yo vine a Cristo, es que Él me trajo. No es que yo me rendí a Cristo, Él me enseñó que necesitaba de Él. Y Él quiere tanto esto. Él no quiere que usted y yo tengamos una relación así nomás con Él. Yo le animo a que este año sea distinto a todos los años anteriores y que usted se proponga a profundizar en su relación con Él. Dios no quiere que usted solo conozca de Él. Él quiere que usted lo conozca personalmente, íntimamente. Sea que usted tiene 5 días de conocer al Señor o 50 años de caminar con el Señor. Que cada día sea una experiencia nueva. Que cada día usted profundice eso más. Jesús lo dijo de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ámame con todo. Ámame con todo. Sírveme con todo. No solo los domingos y los miércoles. Hazlo en todo. Dios hoy quiere hacer algo en usted. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies.